Dios les bendiga, familia, hermanos en Cristo. Espero en Dios se encuentren todos bien. El día de hoy, en este día sábado, quiero compartirles un mensaje, ¿verdad? Breve de la palabra de Dios, que aunque sea breve el mensaje, pero yo sé que la palabra de Dios tiene poder para bendecirnos, para restaurarnos, para animarnos. Y lo quiero basar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, voy a leer el verso 1, el 2 y el 3, y después vamos a compartir un poquito de lo que nos enseña esta porción. Es el conocido Sermón del Monte, ¿verdad? Muchos lo conocen, quienes han leído la palabra de Dios. Y dice el capítulo 5, verso 1 al 3, y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, versículo 1 del capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? El famoso sermón del monte. Y yo le he puesto como título al mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿quiénes son verdaderamente felices de acuerdo a la Biblia? Es a manera de pregunta, ¿quiénes son verdaderamente felices de acuerdo a la Biblia, verdad? Déjeme decirle que nosotros los hijos de Dios debemos de estudiar las Escrituras, la Biblia, y nos dice Romanos capítulo 12 que debemos de renovar nuestra mente y no moldearnos a la mentalidad del mundo. ¿Por qué? Porque la manera de pensar del mundo es una y la manera que Dios enseña en su palabra es otra. Por ejemplo, hoy, con el título ¿Quiénes son verdaderamente felices de acuerdo a la Biblia? Vamos a mirar a quienes Jesús describe como felices. ¿Quiénes, de acuerdo al concepto bíblico, quiénes son verdaderamente felices? Ya que en el mundo, por ejemplo, hay un concepto equivocado de las personas que son verdaderamente felices, o incluso acerca de qué es la verdadera felicidad. Por ejemplo, en el mundo se piensa que es verdaderamente feliz el que ha logrado fama, aunque no digo que la fama sea mala o sea pecado, ¿verdad? No es pecado la fama, pues ya que los evangelios, quien los ha leído cuidadosamente, dice la Biblia que la fama de Jesús se iba extendiendo, trascendía fronteras, se iba extendiendo la fama de Jesús, más no significa que eso era pecado, ¿verdad? Su fama se extendía debido a sus enseñanzas, los milagros que hacía. Pero bueno, algunas personas creen que la felicidad consiste en ser famoso. Por eso muchos desde niños, desde jóvenes, procuran alcanzar la fama porque creen que el ser famoso les va a traer verdadera felicidad. Pero pues no es así. Algunos otros creen que la verdadera felicidad consiste en conseguir o acumular riquezas. Muchos creen, piensan, dicen, si yo tuviera una gran cuenta de banco, si tuviera mucho dinero, millones, si tuviera mansiones, si tuviera muchas posesiones, sería verdaderamente feliz. Lo cual también podemos comprobar que no es verdad. Vemos a ricos, a famosos, que no son felices, que algunos terminan lamentablemente suicidándose, quitándose la vida, porque sus posesiones, su cuenta de banco no les da la verdadera felicidad. Entonces en el mundo piensan así. Otros creen que el lograr alcanzar cierta meta, ¿verdad? Algunas personas se ponen alguna meta, como por ejemplo un joven puede ponerse la meta de terminar una carrera, lo cual no digo que sea malo. Por cierto, si usted es joven, está estudiando, encomiéndese siempre a Dios y siempre dele la gloria a Dios en todo momento. Pero bueno, algunos creen que eso les va a dar la verdadera felicidad. Y lamentablemente algunos se dan cuenta ya una vez que consiguen su meta. Ahora solo cité la de una carrera en los estudios, pero no quiere decir que esa sea la única. Hay muchas otras metas que el ser humano se propone creyendo que eso le va a dar felicidad, y al final una vez que la logra se da cuenta que sigue siendo infeliz, ¿verdad? Pero aquí Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en los versos primeros, nos habla de quiénes son verdaderamente felices. Y hoy me quiero enfocar solamente en el versículo 3, ya que dice que se le vino la multitud, se reunió, subiendo al monte, dice que se acercaron sus discípulos y Jesús comenzó a enseñar. Y en el versículo 3 Jesús comienza así, enseñando. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí me voy a quedar. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hay algunas palabras que es importante que entendamos bien su significado para poder comprender lo que Jesús nos quiere enseñar, quiénes son verdaderamente felices. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado, una palabra griega makarios, que makarios
la palabra griega se traduce como bendito o como feliz. Entonces Jesús está diciendo, felices los pobres, benditos los pobres. Ahora, yo sé que el que tiene la mentalidad del mundo inmediatamente dice, feliz el pobre, porque cualquiera dice, no, ¿cómo puede ser feliz un pobre si el pobre lo que tiene es carencia, es necesidad? Pero bueno, un momento. Aquí, esta palabra bienaventurado, o esta felicidad que menciona Jesús, no es la felicidad como la conoce el mundo. O sea, no es una felicidad basada en las circunstancias, ya que en el mundo la gente es feliz de acuerdo a sus circunstancias, es decir, cuando todo está bien. Hay gente que solamente si sus circunstancias son buenas o bonitas están felices, pero cuando les viene algo difícil, algo doloroso, pues se les acaba completamente su felicidad. Pero esta felicidad de la que habla aquí Jesús no tiene que ver con las circunstancias específicamente, sino que aquí el ser feliz tiene que ver con la vida de la persona que mantiene una relación correcta con Dios. Déjame decirte, si tú quieres llegar a ser feliz, para que lo puedas hacer, todo tiene que comenzar con aquella persona, o con que tu vida, o que en tu vida tengas una relación correcta con Dios. Ahí es cuando comienza la verdadera felicidad para un ser humano, hombre o mujer, que llegues a tener una relación correcta con Dios. Porque mira, cuando tú tienes una relación correcta con Dios, entonces tú llegas a estar en paz, número uno, con Dios. Cuando tú estás en paz con Dios, tú vas a poder estar en paz también con las demás personas y contigo mismo. Pero si tú no tienes paz con Dios, que es con el primero que tienes que tener esa relación correcta para que seas feliz. Entonces, pero si tú no tienes paz con Dios, tampoco vas a tener paz contigo mismo o en ti, y pues obviamente mucho menos vas a tener paz con tus semejantes o con tu prójimo. Entonces aquí Jesús, cuando habla de ser bienaventurado, está hablando de ser feliz, está hablando de aquel que tiene una relación correcta con Dios. Pero mire, déjeme señalar que el versículo continúa diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Felices los pobres, dice Jesús. Vuelvo a repetir, cualquiera dice que de feliz puede tener un pobre, o por qué sería feliz un pobre. Pero no perdamos de vista que dice pobres en espíritu. Aquí la palabra pobre, de acuerdo al diccionario griego, es la palabra, o mejor traducida como mendigo. Aquí no está hablando de un pobre como de alguien que tiene poco, sino aquí la palabra mendigo o pobre realmente se refiere a aquella persona que está totalmente carente de recursos y que necesita pedir para poder vivir. Es decir, es aquella persona que depende de recibir o depende de lo que alguien más le da, porque esa persona está totalmente carente de recursos. Pero note que está hablando aquí de una pobreza espiritual, porque Jesús dice, felices los pobres en espíritu. Entonces, pobre en espíritu significa o se refiere a aquello, les voy a decir qué es lo que es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquella persona que es consciente de su necesidad espiritual. Un pobre en espíritu se refiere a aquella persona que reconoce su incapacidad para agradar a Dios. Ese es un pobre en espíritu, quien es consciente de su necesidad espiritual. Ahora, no me malentienda, todos los seres humanos tenemos necesidad espiritual, mas no todos son conscientes de ella. Hay quienes sí son conscientes de su necesidad espiritual. Hay personas que dicen, hay algo que me hace falta. Hay personas que, ya sea que tengan o no tengan material, pero a pesar de ello, dicen, hay algo que me hace falta. O sea, ellos son conscientes de que tienen una necesidad espiritual que necesita ser suplida. Y hay otras personas que, aunque tengan necesidad espiritual, no son conscientes o podríamos decirlo, no aceptan que tienen necesidad espiritual. Entonces, en otras palabras, un pobre en espíritu es el contraste o es lo contrario al orgulloso, al autosuficiente. ¿Qué es lo que caracteriza al orgulloso y al autosuficiente? El orgulloso y el autosuficiente son aquellos que dicen, yo no necesito nada de nadie.
Y usted y yo sabemos que sí hay personas que así piensan, así viven, diciendo yo no necesito nada de nadie, yo no necesito pedirle nada a nadie, yo con mis fuerzas, yo por mí mismo, yo no le voy a pedir nada a nadie. Entonces, por eso aquí Jesús dice, es feliz el pobre en espíritu, es feliz el que tiene conciencia de su necesidad espiritual, es feliz aquel que reconoce su incapacidad de agradar a Dios. ¿Sabes por qué es feliz? Porque mira, el primer paso para poder tener una relación correcta con Dios es que reconozcas tu necesidad espiritual. Si tú no reconoces tu necesidad espiritual, es muy difícil que tú llegues a empezar a tener una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que la palabra pobre es un mendigo es el que pide. ¿Por qué pide el mendigo? Porque él reconoce que no tiene, que necesita, y pide a otros que sabe que le pueden dar. Cuando tú reconoces tu necesidad espiritual, eso te va a llevar a buscar a Dios, eso te va a llevar a que recurras a Él, porque vas a reconocer y vas a decir, yo necesito de Dios. Hay algo que me hace falta, hay algo que el placer no me puede dar, hay algo que las riquezas no me pueden dar, hay algo que las posesiones materiales no me pueden dar, hay algo que otra persona, otro ser humano no me puede dar, hay algo que me hace falta. Y esa necesidad espiritual te va a llevar a buscar a Dios, ¿verdad? Y de esa manera es que puedes llegar a tener una relación correcta con Dios, ¿verdad? Pero no te dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué son felices los pobres en espíritu? Porque ya dijimos, el que reconoce su necesidad va a acudir a Dios. Y Dios tiene abundantes riquezas. Ahora no estoy refiriéndome no me estoy refiriendo en lo económico, sino bendiciones espirituales, riquezas espirituales para derramar sobre la vida de aquel pobre espiritual, de aquel que reconoce que lo necesita. Entonces Jesús viene y dice, es feliz el pobre en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Nota qué interesante. Por un lado es pobre en espíritu, pero luego Jesús dice, pero ese es feliz. ¿Por qué? Dice Jesús, porque de esos pobres es el reino de los cielos. Es decir, estos pobres son felices porque poseen y disfrutan las riquezas, las bendiciones y los privilegios del reinado de Jesús, el Mesías. Nota qué interesante, cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, entonces serás lleno con las bendiciones, las riquezas y los privilegios que el reino de Dios ofrece. ¿Por qué? Porque estás humildemente reconociendo tu pobreza. Tú le estás diciendo a Dios, yo no tengo lo necesario, yo necesito que tú me des. Así como hace un mendigo en la calle, cuando estira su mano, le está diciendo a las personas, yo no tengo, necesito que tú me des. Y aquel quien humildemente viene a Dios y le dice, Señor, espiritualmente no tengo lo necesario para agradarte. Necesito que tú me des tu perdón. Necesito que tú me des tu amor. Necesito que tú me des tu paz. Necesito que tú me des tu salvación. Necesito, Señor, porque yo no tengo. Aquel quien de corazón y humildemente lo hace, entonces viene el Señor y nos da de su plenitud y nos bendice. Entonces, por eso es que esa persona llega a ser verdaderamente feliz. Porque aunque incluso si humanamente, terrenalmente no tuviera nada, ese pobre en espíritu sabe que el reino de los cielos está preparado para él o para ella, y eso debería ser un gran motivo de experimentar una profunda y una verdadera felicidad, sin importar nuestras circunstancias aquí en esta tierra. Así es que quienes son verdaderamente felices, el pobre en espíritu, porque de él o de ella o de ellos es el reino de los cielos. Me pregunto, a quienes miren ese video, ¿eres consciente de tu necesidad espiritual? ¿Reconoces tu necesidad espiritual? ¿O crees que eres autosuficiente? ¿O eres de los que piensas que no necesitas nada de nadie? Porque eso es orgullo y eso te va a mantener alejado de Dios. Seamos humildes y reconozcamos nuestra necesidad espiritual. Vengamos a Dios nuestro Padre y Él tiene abundantes bendiciones para derramar sobre aquellos que reconocen con humildad su necesidad espiritual. Dios les bendiga. Espero en Dios se encuentren bien en este día sábado, donde quiera que estén. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Dios les bendiga.